Cordial saludo a todos. Mi nombre es Yurley Moreno Vaca, estudiante del programa de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística en la Universidad del Quindío. Y a continuación, me encuentro viendo la asignatura Lectores Autónomos con la profesora Paola Pacanchique, donde nos deja una actividad basada en 3 preguntas que las respuestas tienen que estar relacionadas a 3 teorías, del texto, de la lectura, y las teorías son basadas en la teoría de Stanislao Zuleta, del señor Humberto Eco, y el modelo transaccional de Lois. Entonces, a continuación, la primera pregunta. Dice, 1. ¿Cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las 3 teorías? Dice, los conceptos más comunes de toda la lectura es que las lecturas todas permiten obtener un mensaje. La lectura va más allá de repetir frases o oraciones. Se trata de interpretar lo que estamos leyendo, interpretar signos codificados de nuestro propio idioma. Se trata en trabajar en inferir lo que el autor nos quiere tratar de decir. Esos son las ideas o conceptos comunes. También nos pregunta cuáles son las diferencias más puntuales entre las 3 teorías. Entonces iniciamos con la teoría de Stanislao Zuleta. Este autor nos dice que debemos de tomarnos un tiempo para leer. Nos dice que la persona que lee porque tiene que dar una respuesta basada en un texto o por un compromiso, es muy probable que al cabo de algunas horas el texto se le pueda olvidar. Él nos dice que la lectura debe ser un deleite para las personas. Él también en su teoría nos toma como ejemplo un libro de origen alemán que se llama El Zaratustra, donde nos dice que es un libro muy exigente porque se requiere interpretación de cada oración. Entonces el señor Stanislao nos habla del tiempo que debemos de tomarnos al leer para poder hallar una buena interpretación del texto. Vamos con la segunda teoría, que es del señor Humberto Eco, donde nos dice que el texto se distingue de su expresión por su mayor complejidad y porque el texto está lleno de elementos no dichos. El señor Humberto Eco nos dice que el texto debe ser una iniciativa por parte de nosotros, el lector, para poder interpretarlas. También nos habla el señor Humberto Eco de que existen 2 clases de textos. Existe un texto abierto y un texto cerrado. El texto abierto, como su palabra lo dice, va abierto a cantidades de personas o a un público numeroso. Cualquier persona que sienta la necesidad de leer puede interpretarlo y adquirir el interpretarlo y saber o adquirir lo que el autor nos quiere tratar de decir. Puede interpretar y diferenciar. Cuando es un texto cerrado, está dirigido a un tipo de lector, o alguien especializado o muy relacionado con un tema. Por eso se le llaman textos cerrados. Bueno, y la tercera teoría es el modelo transaccional de Lois y Rosenblatt, donde la autora expone la clave fundamental de su teoría, donde dice que se combina la experiencia del lector con la experiencia afectiva y sus vivencias. Dice que el término texto en este análisis es un conjunto de signos capaces de ser interpretados como símbolos verbales. Sin embargo, dice que el significado de texto como tal no existe, sino que eso se adquiere durante la transacción a medida en que vamos leyendo un texto. La segunda pregunta del trabajo nos dice, ¿qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las 3 teorías vistas?
¿Qué es el texto? El texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que varía en su tamaño. También una composición de caracteres imprimibles, quiere decir de grafema, generados por un algoritmo descifrado que, aunque no tiene sentido para cualquier persona, sí puede ser descifrado por un destinatario original. Bueno, esa es la definición de qué es texto. ¿Y cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a las tres teorías anteriores mencionadas? El papel del escritor es dar a conocer o transmitir un mensaje de lo que está escribiendo. Y el lector, nosotros como lectores, el papel de nosotros es descifrar, es interpretar lo que nos quiere decir el lector bajo sus códigos lingüísticos y bajo la inferencia del texto. Ese es el papel fundamental de nosotros como lectores. La tercera pregunta dice: observar el video de Gustavo Martín Garzón, lectura como acogida, y responde: ¿qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con las teorías vistas en la unidad? Al observar el video del señor Gustavo Martín Garzón, simplemente uno se da cuenta que enseguida tiene muchísima relación con las teorías anteriores vistas. ¿Por qué? Primero, se ve que es una persona que tiene la lectura como parte de su vida diaria, con su vida cotidiana, al contarnos la cantidad de cuentos infantiles que se ha leído y al gusto por la lectura. También nos habla sobre la pasión y el amor y la dedicación que tenemos que tenerle a la lectura. La lectura no debe ser algo impositivo. El escritor se muestra feliz contando las historias. También nos dice que el mundo de los libros de la lectura hace parte de su vida. Esto nos lo dice en las tres lecturas. La lectura no debe ser obligatoria. El autor interpreta el término lectura y dice que es aventarse a este mundo desconocido. También nos coloca un ejemplo de la idea de leerle un cuento a los niños antes de dormir. Es muy importante. También nos dicen que existen muchos cuentos que se han perdido, pero por culpa de nosotros mismos, porque como no tenemos la lectura como hábito, no la hemos transmitido a los niños. Entonces, como no la transmitimos, ese cuento o esa historia que para nosotros es muy bonita, pero que quizás no nos tomamos el tiempo para leerla, o quizás sí la leemos, pero como no tenemos la lectura como parte de nuestra vida, no las transmitimos a los niños, y así se van quedando cantidades de cuentos. Simplemente al ver al señor Gustavo Martín Garzón, nos da a conocer que tiene muchos factores que mencionan las teorías. La pasión y el amor por la lectura. Es una persona que incorpora la lectura en su vida. Solamente al contar los cuentos, a los distintos cuentos de varias generaciones, podemos inferir o darnos cuenta que eso hace parte de su vida. Tenemos que tener en cuenta con este trabajo que al leer estas teorías nos damos cuenta que la lectura es interpretar códigos lingüísticos y trabajar identificando lo que quiere decir el escritor. Nosotros como futuros profesionales en archivística, en bibliotecología, debemos de tener muy presente la lectura, ya que es solo para nuestra vida personal como para nuestra vida profesional. Eso es todo lo que les quiero decir en el día de hoy, dando respuestas a las tres preguntas basadas en las teorías del texto. Trabajo expuesto por la doctora Paola Pacanchique. Les deseo que tengan un feliz resto del día y espero haberme dado a entender con cada respuesta. Les deseo un buen día. Chao.